bendición, qué gran equipo de producción y creativos el Señor nos ha regalado y hemos sido tan bendecidos. Ha sido maravilloso. Usted sabía que Jesús era atractivo. Por eso la iglesia de hoy debe ser atractiva. Y cuando me refiero a que Jesús era atractivo, no me refiero a su físico. Me refiero a lo que Él portaba, a lo que Él era, a lo que Él transmitía. La verdad que para seguir a Jesús en aquella época, definitivamente Él tenía que tener algo atractivo. Pasar hambre, caminar kilómetros bajo el sol, sin ninguna comodidad, ni algún restaurante que hubiera en el camino para poder tomar agua. No había nada de eso y Jesús era atractivo. Por eso en la alimentación de los 5,000, como está descrito en la Biblia, que no se contaban ni se censaban a las mujeres y niños, que yo pudiera imaginar que algunas 14,000 personas había en ese lugar. Dios con 5 panes y 2 peces decía alimentar a una multitud hambrienta, pero tenían más hambre de lo espiritual que de lo natural. Y eso era lo que realmente provocaba a Jesús. Por eso, más que una pantalla, más que un buen video, más que unas luces, es la presencia de Dios y del Espíritu Santo que hay en este lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el poder transformador en la vida de las personas. Si usted sale igual como entró, no es mi culpa. Dígame amén o dígame ayayay, pero dígame algo. Por eso hoy quiero hablarte de algo importante y es la serie que hemos iniciado, Ghostbusters. No nos critiquen, estamos siendo atractivos y usted va a ir conectando el mensaje de esta mañana con lo que realmente quiere decir un cazafantasma. ¿Qué es un cazafantasma? Porque hay muchas personas que realmente se inventan fantasmas en su mente y andan detrás de esas fantasías fantasmagóricas que se crean en su mente. No sé si a usted le ha pasado, muchas veces usted está a medianoche, abre los ojos y ve como una persona detrás de la puerta del cuarto y usted dice, ay. Y se imagina que es un asesino en serie que está ahí y cuando prende la luz era el saco que estaba colgado ahí detrás de la puerta. Entonces, porque así funciona el cerebro comienza a imaginarse y a crear porque así somos muy creativos porque hemos sido creados por el Creador y como Él es el Creador, Él es la máxima autoridad de la creación y así funciona nuestro cerebro. Pero como funciona nuestro cerebro para lo malo, podemos aprender a usar nuestro cerebro para lo bueno. Y así como quizás usted tiene temor de estas cosas que muchas veces son misticismo, muchas veces es algo que está en mi mente más que la realidad, pero hay algo que no deja de ser realidad, porque si existe el bien, también existe el mal. Si existe la luz, también existen las tinieblas. Y si existe Dios, también Satanás que existe. Hay gente que me ha dicho a mí, gente que van a la iglesia y me dice, yo no creo en el diablo. Pues usted no cree en la Biblia tampoco, porque la Biblia habla de Satanás. Y dice, no ignoren las maquinaciones del diablo. O sea que no solamente saber que existe, sino que no debo ignorar lo que él hace. Porque él está diseñado para destruir todo lo que Dios ama. Pero yo debo entender que hay un poder sobrenatural que opera en la vida de todo creyente otorgado por Dios, y esa es la verdadera liberación de lo sobrenatural. Y no voy a ser místico, ni tampoco te vengo a traer un mensaje terrorífico, ni para que salgas teniendo temor. Al contrario, el poder de la liberación de lo sobrenatural te va a dar herramientas para combatir con aquello que lucha constantemente para que tú no recibas el propósito de Dios. Y evidentemente cuando hay una liberación de lo sobrenatural en mi vida, comienzo a comprender el origen. Existe el mundo de lo natural y existe el mundo de lo sobrenatural. Por eso en el mundo de lo natural se mueven cuerpos, pero en el mundo de lo sobrenatural se mueven espíritus. Y esto es una realidad. Espíritus y cuerpos. Por lo tanto, las cosas que nos suceden a nosotros,
Las cosas que vivimos como familias y como generaciones tienen un origen. Y muchas veces, la mayoría de las veces, ese origen es espiritual. Hay cosas que no se resuelven de manera natural, sino de manera espiritual. Y para comprender esto, tengo que comprender esta liberación de lo sobrenatural. Por eso saber que algunas cosas sí tienen un origen natural, pero otras tienen un origen espiritual. Lo dice el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo, en el primer verso. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Los cielos. ¿Cómo así los cielos? ¿Y cuántos son? Porque está escrito en plural, lo que quiere decir que no hay uno solo, sino que la Biblia nos enseña que hay 3 cielos. Por eso ahí hay una banda musical muy reconocida y famosa llamada Tercer Cielo. Eso tiene un significado. ¿Por qué se llama así? Porque hay 3 cielos. El primer cielo es el que usted y yo vemos todos los días, ese cielo azul y hermoso. Ese es el cielo que está en esta atmósfera terrenal natural. El segundo cielo es el infierno. Sí, no está abajo como te enseñaron. Te vas para el infierno. No, porque los satánicos adoran mirando hacia arriba. Ese es el segundo cielo. Y ya vamos a ir entrando un poco más en la Biblia. Y luego está el tercer cielo, que es donde Dios está sentado en su trono, gobernando el universo. Por eso hay que tener conciencia del origen y saber que el mundo que no vemos es mucho más real que el mundo que sí vemos. Porque cuando usted lee en este verso que dice Dios creó los cielos y la tierra, la pregunta que yo te hago es: ¿qué había entonces antes? ¿Qué había antes de la creación de la tierra, de la creación de este planeta? ¿Qué había antes? El mundo de Dios, el hábitat de Dios. Por lo tanto, esto me da a entender a mí que el mundo que usted y yo no vemos es mucho más real que este que sí vemos, porque este nació de ese. Alguien tiene que decir un amén a eso. Efesios 6, capítulo 10 al 13. El apóstol Pablo escribe lo siguiente. Dice: por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Quizás lo leemos por encima y fortalezcanse. ¿Cómo me fortalezco en el poder del Señor? Para eso seguimos leyendo. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Parece que hay una guerra. Porque nuestra lucha no es, me encanta esta nueva versión internacional, porque dice: nuestra lucha no es contra seres humanos. Tu lucha no es con personas. Los casados digan amén. Esta mujer, este hombre. Mire, un día voy a aprovechar que mi esposa no está para hablar de ella. Un día mi esposo y yo estábamos discutiendo y en medio de la discusión ella metió a Dios en la discusión, buscando refuerzo. Y dice: Dios, yo no te lo pedí. Y yo le dije: pero aquí lo tienes, mamita, no le queda de otra. Aquí estoy. Y nos reímos. Son de esos momentos cuando tú estás discutiendo con tu esposo y de repente viene un ataque de risa. No sé si le ha pasado. Gloria a Dios. Nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra personas, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Contra fuerzas espirituales malignas. ¿En dónde? Segundo cielo.
en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin no con flaqueza ni con indecisión. Porque hay gente que entra en una lucha espiritual y es con miedo. Diablo, chu, chu. Te reprendo, chu. No te metas conmigo. Señor, ayúdame. Te reprendo. La misma Biblia nos enseña que Satanás está debajo de mis pies. Eso simboliza autoridad. Si hay algo que Satanás tiene que saber de mí es cuánto yo calzo, cuál es mi talla de zapato. Pero para yo poder tener autoridad sobre él y que Satanás me tenga temor a mí, no yo temor a él, tienen que pasar muchas cosas. Porque eso no es algo mágico, como cuando Dios viene y de repente te dice: tienes autoridad sobre las tinieblas. ¡Fum! Ya. No sucede de forma mágica. Hay un entrenamiento. Nunca usted ha visto un ejército reclutar soldados, darle un fusil y decirle: vamos para la guerra. ¿Cómo funciona esto? Hay una capacitación, hay un entrenamiento, hay una formación. Y espiritualmente sucede lo mismo. Por eso el apóstol Pablo hace una comparación con el término militar. Él dice: no militamos en las cosas de la carne, porque hay un entrenamiento, y aquí es donde debemos entender el carácter de la lucha. Lo primero que debemos entender es que esta lucha es de carácter espiritual. Hay peleas, iglesia, escúcheme, hay peleas que solo se pelean de rodillas. No hay otra forma. Ahí es donde dice: Señor, hazme justicia contra mi adversario. No como un día un amigo me dijo: yo sé que la Biblia dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, pero yo le oro al Padre para que me use como su instrumento. Señor, yo sé que tuya es la venganza, pero úsame como tu instrumento. Hay gente que dice: no, yo no le guardo secreto a nadie, yo no le guardo lo que le tengo que decir a fulano y le voy a decir sus 4 cosas. No, tú vas a la presencia de Dios y ahí es donde tú derramas aquello que tanto tu carne te exige que hagas. Hello. Por eso cada día enfrentamos diversas circunstancias, conflictos, adversidades, problemas que suceden en nuestra vida. Vemos que ocurren cosas en nuestras familias y son generacionales. Yo rompí con una maldición de divorcio en mi vida. Rompí porque dije: ya no, basta ya, no más. Porque así como hay maldiciones generacionales, también hay bendiciones generacionales. Y usted y yo tenemos que ser parte de que nuestras generaciones sean bendecidas. Y eso sucede de forma espiritual. Hay situaciones familiares a nivel financiero. No hay forma de que se levanten económicamente. No hay forma de que entran en un negocio, tienen todo no sé si a usted le ha pasado. Yo soy empresario desde hace muchísimos años, incluso antes de ser pastor. Y a mí me ha pasado: tengo los recursos, tengo el dinero, tengo los contactos, tengo todo, y no se da el negocio. ¿Le ha pasado? No se da. Porque es que la Biblia dice que Él es el que abre puertas y también las cierra. Y para tú entender esto tienes que estar alineado a Dios. Y probablemente usted se ha preguntado: ¿por qué sucede esto en mi vida? ¿Por qué me pasa a mí? Siempre hay contienda, siempre hay lucha, la familia se pelea, no se hablan. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Esa es la pregunta que Dios tiene en su escritorio, muchísimas de esas. Pero la pregunta no debería ser: ¿por qué a mí? Sino: ¿por qué no a mí?
¿Qué te hace tan especial que sea otro el que tenga que sufrir y tú no? Señor, ¿por qué a mí? Dáselo a él. Mi vecino es peor que yo. Porque comenzamos a ver la crisis y los problemas como algo malo para nuestra vida, pero no. ¿Cuántos han atravesado crisis en su vida de cualquier forma, económica, familiar? ¿Estamos vivos? Pero lo mejor no es que estamos vivos solamente, sino que no somos el mismo, no somos la misma persona antes de esa crisis. O sea que esa crisis trajo algo bueno, trajo crecimiento, trajo madurez, trajo firmeza. Porque el reino de los cielos no son para los ambiguos, no son para los indecisos, no son para los que quieren que sean consentidos, añoñados, bien tratados. ¿Por qué a mí? La respuesta puede variar, porque esa respuesta pudiera ser precisamente porque hemos desobedecido a Dios. O peor aún, la gente con la que nos relacionamos está desobedeciendo a Dios. O sea, y tú dices, no sé si a ti te llegaron a decir como a mí, mi madre me decía siempre, dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo le decía, mamá, pero no, ellos son así, pero yo no hago lo que ellos hacen. Sí, pero te vinculas con ellos, te relacionas con ellos. Cuando llegue la patrulla y los agarre a ellos, no te van a decir, tú no eres como ellos, vaya por ahí. No, te van a montar a ti también. Y ahí viene tu mamá y dice, te lo dije. Entonces, ¿qué pasa? Que sencillamente hay que entender que las cosas que te pasan tienen muchas respuestas para ti. Y necesitas conocer el origen, el fundamento de esto. Pablo dice que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. No tú a ellos. Porque ellos, no, pero es que Dios no. Hay gente que dice, Dios no hace acepción de personas, pero es Dios, tú no eres Dios, papito. Tú tienes que saber hasta dónde tú puedes llegar y hasta dónde no. Porque Dios no es influenciable, tú sí. Amén. Por eso hay que entender el propósito del enemigo versus el propósito de Jesús. Y muchas veces, siendo aún cristianos, nos dejamos llevar por el propósito del enemigo. Porque lo dice Juan 10:10 claramente. ¿A qué viene el enemigo? El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. ¿Qué viene a robar? Robar tus sueños, robar tus anhelos, robar tu inocencia, robar tu paz, robar tu armonía, robar tu integridad, robar tu santidad. A eso viene el enemigo. ¿A matar qué? A matar el propósito de Dios en tu vida. A matar la vida de Dios dentro de ti. ¿A destruir qué? Destruir tu matrimonio, destruir tu familia, destruir tus hijos, destruir tus negocios, tus empresas. Ese es el propósito del enemigo. Por eso yo no puedo ignorar las maquinaciones del diablo. Pero lo contrario, ¿qué hace Jesús? Dice, yo vine a matar, robar y destruir, pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan ¿qué? Vida y vida en abundancia. Lo que quiere decir que esa abundancia es para este mundo natural. Mire, cuando Jesús dice, yo he venido para traer vida y para que la tengan en abundancia, no está hablando de lo económico, no. Lo económico forma parte, pero no es lo económico, porque lo económico no es vida. Porque la pobreza es mental. La pobreza es un estado mental, no es un estado físico. Mira, hay gente tan pobre, tan pobre, tan pobre que lo único que tienen es dinero. Por eso no tiene que ver abundancia con dinero. Porque hay gente que no tiene dinero pero son abundantes. Nunca se me olvida una tía que tenía pocos recursos, no tenía mucho dinero, pero tú entrabas a esa casa y lo primero que mi tía te decía, siéntese aquí, sírvamele comida.
Yo no sé de dónde salía tanta comida en esa casa, pero todo el que entraba se sentaba a comer. ¿Por qué? Porque había abundancia. Y eso me demuestra a mí que la multiplicación de lo que yo tengo no tiene que ver con lo que yo hago, sino en quién yo creo. Oh my God. Aleluya. La Biblia nos revela claramente que nuestra lucha, nuestra batalla no es contra personas. Cuando a nuestro alrededor vemos que aparecen estas circunstancias, adversidades, problemas, es sencillamente la oportunidad para que Dios haga un milagro. Estaban los discípulos en la barca, había tormenta. Y de repente se acercaba Jesús. ¿Y qué vieron ellos? Se asustaron. ¿Y qué dijeron? Ghostbuster. Mira que aparecen los fantasmas en la Biblia para los que pensaban que no. Pero ¿dónde estaba ese fantasma? Pedro dijo: ¡un fantasma! Gritaron todos: ¡un fantasma! ¿Y era quién? ¿Cuántas veces hemos confundido a Jesús con un fantasma? Eran los discípulos. Había una tormenta. Jesús llega, porque Jesús va a llegar a la tormenta. El problema es como tú lo estás viendo. Si es Jesús o un fantasma. Y el osado, atrevido y freco de Pedro dice: no teman, soy yo, dice Jesús. Y Pedro: yo sigo viendo un fantasma. Si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Y Jesús: ven. Y comienza Pedro y dice: wow, camina sobre las aguas. Mira, la gente se critica mucho a Pedro porque se hundió, pero ha sido el único que ha caminado sobre las aguas después de Jesús. Y él camina pero está escrito ahí en el verso, dice: y comenzó a mirar los fuertes vientos. ¿Qué simbolizan los fuertes vientos? Los ataques del enemigo, las distracciones. Entonces, cuando él comenzó a mirar, primero no sé cómo se mira el viento, porque el viento no se ve, pero se lo dejo de tarea. Dice que comenzó a mirar los fuertes vientos porque mientras caminaba sobre el agua, ¿a quién miraba él? A Jesús. Entonces, cuando comenzó a quitar su mirada de Jesús para poner su mirada en los fuertes vientos, comenzó a hundirse. Y Jesús lo toma y le dice: hombre de gran fe, caminaste 5 pasos, aleluya, santo. Por lo menos fueron 5. Aquellos no se atrevieron a caminar, tú sí. Eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y Pedro, como algunos de nosotros que hubiéramos hecho eso: Señor, pero caminé 5 por lo menos. Óyeme, pero tú eres exigente y exagerado. Sí, porque hay gente: pero no me reconocen los 5 pasos que di. Dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo que me demuestra esta historia, como miles en la Biblia, es que cada crisis, cada problema que viene a mi vida no es un problema, porque es la oportunidad para que venga el maestro y haga un milagro conforme a su voluntad. Por eso cada circunstancia adversa está diseñada para experimentar el poder de Dios. No es una pareidolía, es algo que veo que parece, no, sino que simplemente es Jesús. Lo vea o no lo vea, yo confío y creo en lo que Él va a hacer. No descuido las artimañas del enemigo, porque la Biblia también dice: el sabio ve el mal y se aparta, mas el necio le da para allá. Versión Nueva Traducción Dominicana. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, debemos aprender a ver las circunstancias de Dios, las circunstancias de nuestra vida, como Dios la ve. Usted tiene que aprender a ver los problemas como Dios lo ve, como la oportunidad para que ocurra algo. Pero mientras más te hundes como Pedro, mirando los fuertes vientos, te vas a ahogar.
Pero es que usted no sabe. Yo no tengo que saber. Yo lo único que tengo que saber es que si hay un problema, Dios va a venir a hacer un milagro conforme a su voluntad. Es lo único que yo tengo que entender. ¿Y cómo nos enseña a superar cada circunstancia? Usando toda la autoridad que Él nos otorga. Dios nos ha dado autoridad. Y tenemos que fortalecernos en su poder usando esta autoridad. Porque si voy a luchar con alguien que tiene autoridad, lo lógico es que yo tenga más autoridad que mi enemigo. Hello. Porque ¿con quién es la lucha? Potestades, autoridades, gobernantes de las tinieblas. Ellos tienen poder. Ellos tienen autoridad. Y a veces se las has dado tú. Sí, porque abrimos puertas. Dice la Biblia que cuando se limpió la casa, es decir, mi vida, y todos esos espíritus salieron, que cuando abres una puerta, ese que salió, ¿sabes qué dice? ¿Qué hace? Busca 7 más. Entonces imagínese que usted tenga una legión de demonios. Multiplíquelo por 7. Regresan. Abre una puerta. Entonces dice la Biblia que su postrer estado es peor que el primero. Sí, yo no me imaginaba un amén ahí. Sino porque es una verdad bíblica. Quizás en este momento tú estás pasando por un proceso tan difícil y te preguntas cuáles son los poderes, o sea, ¿cómo lucho? La traducción más sencilla del griego sobre estos principados son seres sin cuerpo, poderes invisibles. Es lo que realmente, según la traducción del original, se refieren. En el mundo natural hay cuerpos, en el mundo sobrenatural hay espíritus. Y por eso cuando la Biblia habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, utilizan varias palabras griegas, todas las cuales indican que son poderosos seres espirituales con propósito y deseos malignos. Y eso no es una fantasía, no es ciencia ficción, lo que quiere decir que tu batalla no es con tu familia. Tu batalla no es con tu esposo o con tu esposa, sino con alguien sin cuerpo, invisible. Mire, cuando mi esposo y yo hemos discutido, aprovechar que ya no está. Nunca se me olvida en una ocasión que ella me gritó. Sí, porque usted dice, la pastora es Sweetie, venga, vive con ella. Es Sweetie. No, mentira, es una broma, ella es bien Sweetie. El punto es que ella un día me dice, ustedes los venezolanos, yo te voy a gritar así como ustedes hablan, como ustedes los venezolanos. Y yo la miré. Yo no estoy gritando, hablamos así en este choque cultural. Pero cuando hemos tenido discusiones matrimoniales que forman parte del matrimonio, yo digo, espérate, que yo no puedo luchar conmigo mismo porque ella y yo somos uno. Y si yo la lastimo a ella, me estoy lastimando a mí. Somos una sola carne. O sea, aquí hay un problema y no es mi esposa. Es el enemigo que quiere de alguna forma destruir esto que lo estableció Dios. Por eso la solución no es el adulterio. No, es que yo me tengo que buscar una. Mire, que no se aguanta esto. No se aguanta. ¿Y de qué estás hecho entonces? Hello. ¿Hay alguien aquí? Pero para llegar a esta comprensión, evidentemente, lo que Pablo nos advierte, si estamos luchando contra poderes invisibles, en los versículos siguientes, luego del 13, nos enseña algo poderoso porque nos exhorta a ponernos toda la armadura de Dios para que podamos resistir, combatir y hacer frente a esa invisible estructura satánica.
¿Cómo yo hago frente? ¿Cómo sé si es el diablo que se está metiendo o también es mi necedad y mi terquedad que está abriéndole puerta al diablo para que entre? Porque a veces el diablo no quiere entrar, pero lo invitamos. Hey, come on. En vez de llamar a Dios, dice Efesios 6, 13, 18. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y el 14, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Mire cuáles son las armas. Mire cuáles son las armas. La verdad. Esa es la arma más poderosa. La verdad. El arma más poderosa sobre todas las armas es el amor. Esa fue el arma de Jesús. Cuando vino Judas a tratar de persuadir a Jesús para atacar Roma, él, que pertenecía a un grupo revolucionario llamado los Zelotes, le dice a Jesús: ya todo está listo, tenemos todo, todos están armados, tenemos hasta bomba nuclear, danos la orden y atacamos Roma. Y él le dice: no, Judas, no es así, es con el amor, esa es nuestra arma, el amor. Pero amar también implica límites. Amar implica límites. Entonces la verdad es una de las armas poderosas. Dice el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Esa es la arma. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el cuerpo. Y orar en el Espíritu no es simplemente hablar en lenguas. Orar en el Espíritu es estar conectado con el Espíritu de Dios y saber qué es lo que quiere el Espíritu de Dios. En todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos, que somos tú y yo. Pero no haga como un día estábamos de misiones en un país y recuerdo que estábamos en una casa y íbamos a salir a hacer ya nuestro trabajo, y de repente una de las hermanas dice: espérense, no salgan. Vamos a ponerle la armadura de Dios. Sí, agarró y vamos, nos ponemos el cinturón de la verdad, el vestido de justicia, el casco de la salvación y el escudo de la fe en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí vamos a salir. Yo me imagino a Pablo retorciéndose en el cielo, diciendo: eso no fue lo que yo escribí, eso no fue lo que yo quise decir. Porque volvemos todo de manera mística. Ahora sí. No, lo que está diciendo allí es algo interno. Habla de disciplina, habla de hábitos, habla de discernimiento. Porque ¿quién va a una guerra y no se va protegido? Es algo que tú practicas diario. La verdad se practica diaria, ¿no? Ya tengo el cinturón de la verdad. No. La justicia se practica diaria. Predicar el evangelio se practica diario. El escudo de la fe es practicando tu fe, haciéndola crecer. Por eso los discípulos le dicen: Señor, aumentanos la fe. Porque ellos entendían que su fe era pequeña. Y evidentemente la fe tiene que aumentar cada día más. ¿Hay alguien aquí? ¿Quién va a una guerra si no va debidamente entrenado? Ciertamente hay que conocer las maquinaciones del enemigo, hay que conocer las estrategias del enemigo. Claro que sí, pero antes de conocer las estrategias del enemigo, tienes que conocerte a ti primero. Porque si no te conoces, no sabes de lo que eres capaz a la hora de enfrentarte al enemigo. Y antes que tú destruir al enemigo, el enemigo te va a destruir a ti por no conocerte, por no saber quién eres ni cuál es tu identidad, ni para qué te creó Dios. Te conviertes en un simple cazafantasma.
Y andas todo el tiempo creando misticismos, fantasmas que no existen, porque no te has conocido a ti mismo todavía. ¿Cuáles son los métodos de ataque del enemigo? Hay muchísimos, pero nada más te voy a mencionar 3, que para mí son los más fuertes que él usa. El primero es que utiliza a otras personas. Ahí está el esposo haciéndolo hacia ella. Te lo dije. Ahí está. Utiliza a otras personas. Segunda de Pedro 3:17 dice que ustedes, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. ¿Qué está exhortando Pablo? Cuídate con quién te relacionas, cuídate con quién te juntas, cuídate con quién te vinculas. Y no estamos hablando que no, los desechamos, son basura, no, no, está hablando de vínculos. Vínculos. Dime con quién andas. Vínculos. Andar con alguien. Somos influencia para las personas, pero no puedes crear un vínculo con alguien que está haciendo lo malo. Estoy aquí para ti, pero no te voy a acompañar en lo que haces. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y aún esto va para aquellos que visitan las iglesias hace muchos años y se hacen llamar cristianos, pero que todavía no han tenido un encuentro personal con Jesús. Porque en 2 de Timoteo 4, 14, 15, Pablo, mira lo que dice: Alejandro el herrero. Parece que hubo un problema con el herrero. Siempre los herreros. Un ebanista. Dice: Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. No tú, el Señor. Tú también, le dice Pablo, tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. Una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es oponerte. Hello. ¿Acaso crees que una persona que le haga daño a tu pastor no te va a hacer daño a ti? ¿Alguien que habla mal de tu pastor no va a hablar mal de ti? Que te llama para seducirte y decirte cosas que no son correctas de tu pastor o tu pastora, ¿acaso te está haciendo un bien? Claro que no. Y por eso cuando nosotros como líderes le decimos a algunas personas: cuídate de esta persona, no te estamos hablando mal, te estamos diciendo cuídate, porque ha hecho daño, porque está siendo influenciada e influenciado por obras malignas de Satanás. Perdió el norte. Porque una cosa es no estar de acuerdo, otra cosa es hacerlo distinto y otra cosa es oponerse. Llegaron los discípulos donde Jesús a decirle: mira, hay una gente que está predicando en tu nombre. Y Jesús le dice: ¿cuál es el problema? Pueden que lo hagan distinto, puede que lo hagan de otra forma, pero al final están predicando. Déjalos. Pero no dice se están oponiendo. Hello. Por eso hay que entender que Satanás utiliza a otras personas. Lo segundo que él hace es que utiliza e influye en tus pensamientos. Romanos 12:3 dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Yo le incluiría, o yo mismo diría, ni más alto ni más bajo. Nadie tenga de sí un más alto concepto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. ¿Cuál es el problema? Cuando usted se cree el superungido, cuando usted tiene la urramanza. Yo he ido a lugares donde la gente dice: traigo la unción, traigo la unción. Wow, wow, qué unción y qué unción predica. Y yo no seré el mejor, pero yo trato de estar muy apegado a lo que la Biblia a mí me enseña. Y me equivocaré, claro que sí, soy humano, pero no tengo que demostrar nada. La humildad es algo que se construye en el corazón, es un espíritu. La humildad es un espíritu.
Bienaventurados los humildes. Y la humildad no tiene que ver con pobreza, como muchas veces nos enseñaron. Él es bien humilde, diciendo que es pobre. No. Yo conozco pobres arrogantes, muy arrogantes. Y conozco multimillonarios que son bien humildes. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el espíritu de la persona. Por eso no tengas un concepto más alto que el que debes tener. Porque para servir, eso te va a hacer daño. Yo soy el doctor fulano de tal. ¿Cómo usted me va a poner a mí en la puerta a servir? No es a mí que me está sirviendo, es al Rey de Reyes, Señor de señores. Es a Él a que le servimos, no es a mí. Tercero, ataca a nuestro cuerpo con enfermedad. Dice, y estaba allí, Lucas 13:11, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó. Jesús la vio y la llamó. El problema es que cuando Jesús te llama, tú no vienes. La llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Mire qué fácil. ¡Fuera en el nombre de Jesús! Mire que porque esto es autoridad, iglesia. Eso es autoridad. Eso es poder sobrenatural. No tienes que hacer show, no tienes que cambiar, no tienes que hablar como fulano o fulana. Sencillamente, mujer, quedas libre. Ya, qué sencillo. Porque ese era Jesús, sencillo. Así era Él. Tenemos que estar alertas a las maquinaciones para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones, dice la Biblia. Nos corresponde conocer sus estrategias para no caer como presa de su ataque. Nos corresponde conocer sus estrategias y estar preparados para un contraataque y conocer el plan de Dios. Pero no querer ser más bueno que Dios. Porque hay personas que por consentir el error y el pecado, ay Jesús, pobrecito, ay no. Yo no, pobrecito, no, porque miras todo lo que has hecho. Cuídate de él, cuídate de ella, cuídate de esa persona. Pobrecito no, pobrecita no quiera ser más bueno que Dios. Porque Dios dice que tú sí seas sí, que tú no seas no, porque tibio te vomitaré, dice Dios. Por eso no quiera ser más bueno que Dios consintiendo personas que están siendo usadas por Satanás. Y aún dentro de la iglesia, porque existe una infinidad de espíritus. Espíritu de ira, espíritu de celos, espíritu de enfermedad, de pobreza, de hechicería, lujuria, espíritu de murmuración. Sí, es un espíritu. La vanagloria es un espíritu, la adivinación es un espíritu, el adulterio es un espíritu. Porque veo hombres con familias tan maravillosas y aún así, no es la mujer perfecta, pero tienes una familia. Hay gente que no tiene familia. Y aún así, no, es que esto no se aguanta, yo me voy a buscar una. Es un espíritu. Y el espíritu de rebelión, que es el espíritu de Satanás. Porque Satanás, siendo el ángel más hermoso del cielo, Luzbel, lo tenía todo, pero nunca es suficiente. Esa es ese espíritu satánico, diabólico, que nunca es suficiente. Para el ser humano nunca nada es suficiente. Y siendo el ángel más bello, encargado de todo, la alabanza, la adoración en el cielo, él quiso ser igual a Dios. O sea, no era suficiente ser el más bello, no, él quería ser igual a Dios. Envidia, vanidad, todo eso es satánico y lo vivimos día tras día y dentro de la iglesia. Pero hay algo que tenemos cuando lo comprendemos. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Mateo 10:1 dice, reunió a sus 12 discípulos y les dio ¿qué?
Autoridad. ¿Autoridad para qué? Para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. No les digo, les doy autoridad para que profeticen. Les doy autoridad para qué? Para manifestar el poder sobrenatural de Dios acá en la tierra. Esa es la autoridad que usted y yo tenemos y que debemos desarrollarla, debemos capacitarla, debemos practicarla, debemos creerla y entrenarla. El poder de la liberación de lo sobrenatural en nuestra vida. Eso es la iglesia de Dios acá en la tierra. Porque cuando conoces la verdad te hace libre. ¿Por qué? Porque la verdad otorga poder. Cuando conoces la verdad tienes poder. La verdad es Jesús, la verdad es su palabra, la verdad te otorga poder. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y si tienes a Jesús lo tienes todo. Termino con esta granada hablando de guerra. Mire, Apocalipsis 19:10. Dice, me postré a sus pies para adorarlo. Está hablando de un ángel. Pero él me dijo, no, cuidado. Un ángel. Dice, yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles ¿a qué? Al testimonio de Jesús. Presta atención a esto, testimonio de Jesús. Dice, adora solo a Dios. Dice, porque hay gente que en su misticismo viven todo el tiempo escribiéndote, estoy orando por ti, te mando un versículo bíblico, te dicen, tuve un sueño contigo, ten cuidado esta semana. Ellos no buscan que tú adores a Dios, ellos te están infundiendo temor, te están demostrando que tienen más poder que tú para que tú los adores a ellos. Yo oro por muchos de ustedes y ustedes no lo saben, no tengo por qué mandarle un mensaje. A veces veo el milagro en sus vidas por lo que yo estaba orando. Tampoco te voy a escribir para decirte, yo estuve orando por eso, dame mi crédito. Tengo mi crédito ahí. No, porque ¿quién soy yo? Solo soy un instrumento de Dios. Y no tengo que decirle a 2.500 personas, estoy orando por ti, estoy orando por ti, estoy orando por ti, estoy orando por ti, estoy orando por ti. No, ese es mi trabajo. Si Dios ve que lo hago, Él me recompensa. Por eso el ángel le dice, adora solo a Dios. Solo a Dios. Ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tus empresas, porque lo que adoras por encima de Dios termina destruyéndose. Porque cuando adoras cualquier cosa que no sea Dios, estás adorando a Satanás. La última oración que quiero resaltar de este verso, el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Spoiler para el domingo que viene. Falsos profetas. Spoiler para el domingo que viene. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Ojo con esto, porque ser profeta no es decirte, este año te casas. ¿Y es soltera? Sí, es soltera. Este año te casas. Eso no es profetizar. Yo tengo 40 minutos profetizándote. Porque profetizar es hablar bendición a tu vida. Eso es profetizar, hablar bendición a tu vida. Y dice que el testimonio de Jesús es el cuerpo. No dice el cuerpo, dice el espíritu, porque viene de lo sobrenatural. Dice, es el espíritu que inspira la profecía. Esta última oración contiene una revelación de lo sobrenatural de Dios en nosotros. Te voy a explicar cómo funciona esto. La semana pasada me reuní con un hombre que hace un año nos habíamos reunido y me dijo, pastor, tengo que decirle que me tengo que divorciar. Yo no quiero que la gente se divorcie, pero me dijo, son 19 años insatisfecho. No consigo satisfacción con mi esposa en ninguna área. Hay un distanciamiento. Nuestros hijos que ya están grandes duermen con nosotros en la misma habitación, teniendo cada uno su habitación. No puedo ya con esto. Le dije, vamos a orar, dame una semana. Nos reunimos una semana siguiente. ¿Qué pasó? Estoy decidido. ¿Estás seguro?
Sí, otra semana más, vamos a orar, espérate. Porque ya hay un divorcio emocional, evidentemente. Ya ellos están divorciados emocionalmente hace tiempo. Dije, bueno, si es tu decisión, vamos a hacer que las cosas se hagan bien a pesar de que sea un divorcio. Y vamos a trabajar en esto. El punto fue que perdimos un poco de contacto. Y hace una semana, pensando en él, orando por él, le escribí, ¿qué de ti? Te he visto en la iglesia un par de veces, pero no sé nada de ti, cuéntame. Y me dijo, tenemos que hablar. Y dije, es un chisme cristiano. Pero bueno. Sí, porque hay gente que te llama y dice, te tengo un cuento para que estés orando. Nos juntamos y, pastor, yo estaba así. Todo dio un giro sobrenatural. Y estoy usando este testimonio con su autorización. Porque cuando me contó lo que pasó, me dijo, mi esposa me llamó, porque a todas estas su esposa se había ido a Estados Unidos con los niños por el tema de estaban con la ciudadanía. Él dijo, mis empresas están aquí, yo no me puedo ir. Y eso también aportó a esta separación matrimonial. Y ella se fue y ella lo llamó de la nada y le dijo, te compré el pasaje, ven y hablemos. Él pensó que era ya, voy a firmar ya todo. Y ella lo recibió con comida calientica, café recién hecho, ropa limpia y lavada. Todo lo que un esposo, tú sabes, dice, wow, aleluya. Esta noche es noche de avivamiento. Y me dice, pastor, yo tengo otra esposa. Digo, es la misma, pero transformada. Es otra mujer. Y yo lloramos ahí en mi oficina esta semana. Los dos, porque yo dije, wow, esto es lo sobrenatural de Dios. Y le dije, ¿puedo usar tu testimonio? Claro, pastor. Y si usted quiere lo grabamos. Y le dije, vamos a grabarlo. Vamos a grabar tu testimonio. Le dije, y usted lo va a ver el testimonio probablemente la semana que viene. Vamos a grabar tu testimonio. Y aquí viene la revelación. El testimonio de, diga su nombre. No, el suyo. El testimonio de Pedro Pérez, de Juan Pérez, es el espíritu que inspira la profecía. Lo que él me estaba diciendo es que su testimonio será usado para profetizar a los matrimonios que se están destruyendo. Esa es la verdadera profecía. Esa es la verdadera inspiración de la profecía. ¡Wow! ¿Qué me demuestra a mí esto? Que si Dios lo hizo con alguien más, también lo puede hacer contigo. Aleluya.